bien. Vamos a ver. Estamos en directo. A ver si la gente forzuda se conecta o qué. Buenas tardes, se oye bien, se ve bien. ¿Cómo estáis? Es un directo improvisado a deshora, que no sé cómo irá. Pero bueno, tenía que ver el récord de Stoltman y Andrea Amor, que aún no lo había visto. Así es que voy a verlo y a compartirlo con vosotros. Buenas Josué, buenas Jesús. Nos esperamos un momentito y empezamos a ver el récord. Tenemos una ventaja y es que podemos avanzar la publicidad e irnos directos a los intentos, así es que será un directo cortito. La chica está aquí, perfecto. Se ve bien y se oye bien, ¿no? Se ve bien, la luz es un poco de discoteca, pero bueno, dará el pego, dará el pego. Yo tengo todo listo, tengo el vídeo ya cuando empieza, así es que nos esperamos nada, 3 o 4 minutillos más a que la gente se termine de conectar y nos vamos ya a ver el récord. Me habéis hecho un poco de spoiler ya, o sea, ya sé que... Bueno, no sé, ¿lo habéis visto vosotros? O sea, los que estáis aquí en el directo, ¿habéis visto el récord ya? ¿O será la primera vez que lo veráis ahora? Si los anuncios se quedarán nah. A mí me habéis hecho spoiler, tanto por Instagram como por aquí en YouTube, me lo habéis comentado. Y vamos a ver. No he visto nada, o sea, en Instagram cuando ha salido algo referente al récord lo he pasado. No he entrado ni en el Instagram de Dona ni en el de Stoltman para no verlo. Lo visteis, ¿no? Sé que, bueno, lo voy a decir, Stoltman ni lo intentó. Parece que por molestias, ya os digo, no, es lo que me han dicho. Y que Don Amor sí que lo logró. Ahora lo veremos juntos. José, ¿no lo has visto? Perfecto, pues lo veremos juntos. Bueno, vamos pasando mientras esperamos. A ver, le doy al play. Y por lo menos haremos el chequeo de si se oye bien mi voz junto con la voz del directo. Si lo oís bien o qué. Our wildcard athlete Trey Mitchell from Lumberton, Texas, attempted to take the 400-kilo deadlift for reps record from Como veis, Ohio. llevo un resfriado de los guapos, less than favorable circumstances, Estoy muy resfriado. Trey managed a magnificent 2 repetitions. Me suele pasar siempre después de competir, más si hace así frío. Y en la competición tuvimos ratos de sol, de viento, frío. Buenas, Kites. And welcome back to World's Ultimate Strongman. Se oye bien el directo, la voz del directo junto con mi voz. ¿Lo oís bien? Of the Atlas Stones event, Tom Stoltman and Dona are going to try and attempt to break the world record Atlas Stone hoist. I'm Mark Boyd. I'm joined with co-host Lauren Shalley. How are we today, Loz? I'm good. I'm very excited. Recordad que tenemos la herramienta de pasar. You know, what we saw Tom do season 1 was incredible. De pasar la publicidad, really así es que nada, estamos viendo aquí un poquito de publicidad para que la gente se termine de conectar. Los que quieran ver el récord y ya empezaremos. And today she's going for a 170 kilo stone. This is, you know, top level man stuff. You know, the last Estuviste muy bien en la liga, no te imaginaba levantar 155 en cilindro. Y te quedaste viendo esos 155 or lifting a stone that the top guys lift. Sí, yo tenía en la liga 130 de máxima, oficial, digamos. En el gimnasio saqué la semana anterior, o sea, la semana pasada, 142 y medio. Estaba casi seguro que los 145 subirían.
Y bueno, si hubiese ido todo normal hubiese probado 150, que creo que también lo hubiesen subido, pero por cosas de la competición probé 155. 155 más que nada porque ya tenía la segunda plaza asegurada, y si Daniel Castaño no levantaba los 155, quedaba primero de la prueba. Y si los levantaba quedaba segundo, con lo cual obligué a Daniel Castaño a cargar 155 kilos, sabiendo que yo posiblemente no los levantaría y que él sí que los iba a levantar. Finalmente no los levantó, y la nota desagradable es que se lesionó en este intento. Obviamente nadie quiere que un atleta se lesione, pero bueno, es la competición y tenemos que aprender a lidiar con ella, lamentablemente. Se ve y se escucha bien, perfecto. Yo pensaba que en el peso muerto no iba a ser así, sino que el de toda la vida de barra de discos. Sí, bueno, era en principio el peso muerto estaba para hacerlo con ruedas, unas ruedas grandes, pero como se cambió de sitio, tenía que ser en Los Arts, se pasó a Valencia. En Valencia tenían el artilugio este de barra alta, y bueno, lo hicimos con barra alta. De todas formas, de las dos formas tenía que ser con barra más alta de lo normal. It's the legs, glutes, and back that do the lifting, and then obviously they go over the bar, push it over for a good lift. It's 300 kilos. Ferrer, to that kind of height. Según tu opción, ¿quién es el más fuerte de hombros, Eddie o Sabicas? Es una discusión muy buena, es una pregunta muy buena. Yo digo que es Sabicas. Es más, estoy preparando un vídeo analizando a Eddie y analizando a Sabicas y dando por qué pienso yo, o sea, diciendo los argumentos por los cuales pienso yo que es Sabicas. El peso muerto estaba alto, ¿no? Sí, el peso muerto era en rack pull. La medida creo que eran a 40 centímetros del suelo. A mí un poquito por debajo de las rodillas. Creo que Daniel se lesionó, ¿no? Sí, qué pena el chaval este año. Sí, Daniel se lesionó. Intentando estabilizar los 155 no pudo, se le cayeron hacia atrás, rectificó para adelante, se le fue el cuerpo para atrás y el cilindro, en vez de caer dentro de las protecciones, cayó, o sea, un lado de las pesas cayeron encima de su pie, con lo cual le rompió, según nos dijo, no he hablado más con él, hablaré mañana o pasado, le rompió 2 dedos del pie, le rompió parte del empeine y luego ganó del golpe, como que le reventó el pie por abajo y se le abrió una herida. La verdad es que fue bastante impactante. Wow, you can see Luke was he wasn't sure what to do there, but it shows how heavy these stones are. I've been saying it week on week. Buenas desde Benimodo. Buenas a Benimodo. Fue por eso que sacaste más repes. Sí, claro, evidentemente. Gracias a esto pude sacar más repes. O sea, yo con 300 normal de peso muerto, igual hubiese sacado 2. Para que os hagáis una idea, 2, 3 como mucho. ¿Por qué no compitió Luis Fernández? Luis Fernández, la cuarentena le fue muy mal, no pudo entrenar para nada, no pudo hacer nada. Cuando volvió a entrenar, claro, tenía que recuperar el punto y bueno, no se encontraba bien físicamente para competir, y ha decidido pues hacer un reset y empezar otra vez de nuevo y dejar este año, este 2020, la verdad que es bastante desastroso, dejarlo como perdido y empezar ya en 2021. ¿Cuánto va a levantar Stoltman? Stoltman va a intentar batir su propio récord de bola de Atlas y va a intentar la de 300. Levantó 370, dice récord de España, pero los han igualado. Vamos a ver, hay bastante confusión en esto también. Hay bastante confusión, y es que John Malvadi ha levantado el récord de España de peso muerto en competición, raw, sin agarres. ¿Vale? Antonio Gutiérrez tiene el récord con agarres, usando agarres, y sin ningún juez y en un entreno. John Malvadi los tiene en competición con 3 jueces, material homologado y sin agarres. Antonio Gutiérrez es más estilo strongman, para que me entendáis. Creo que también tendré que hacer un vídeo aclarando esto, porque hay bastantes confusiones.
there's not often many chances for the girls to get opportunities like Álvaro, this. muchas gracias. Season 1, Rhiannon going for the Vale, va. Estáis llegando poco a poco. Dona's wanted to have a crack at the women's heavyweight record because she vamos a ver. And I think she's definitely going to be excited today. ¿Qué hacemos? Va, avanzamos un poquito y nos vamos directo al intento de... Supongo que... ¿Quién lo prueba primero? Vosotros que lo habéis visto. ¿Dónde vamos primero? ¿Al de Stoltman o al de Dona? Va, échame un cable hoy. Más que nada porque ahora nos tragaremos los anuncios. Escape to the most tropical island with the most tropical flavor. Not that kind of flavor. That kind. Vamos a ver hacia dónde vamos. Échame un cable, por favor. Into a tangy burst of lilacorn. Give it 0 sugar, but still make it taste good. Paradise good. Then pack it with power, so you can outdo you. That's what goes into new rain lilacoid lychee. Saludos a Canarias, Joel. Es que con el delay que hay entre imagen, directo y todo esto, tengo que esperarme un poco a que me respondáis. Supongo que vosotros respondéis y hasta que no me llega a mí pues pasan unos 30 segundos más o menos. Si no decís nada, me voy a donde yo quiera. ¿Qué tengo pensado en los entrenos? Pues ahora he descansado. Lunes hice nada, martes hice estiramientos, miércoles nada, hoy nada porque aparte estoy muy resfriado, pero mañana ya empiezo pues a hacer algo y volver a estirar y bueno, empezar otra vez porque en un mes tenemos el segundo campeonato de la liga. Saludos a Chile. ¿No sabes alguno que tiene pensado volver o apuntarse en la liga el año que viene? Estaría bien ver a Adrián Vera conseguir un puesto. Pues supongo que el año que viene igual Luis Fernández creo yo que lo vuelve a intentar. He hablado con Cristian Pérez que igual lo vuelve a intentar. Está Mesa por ahí también que me gustaría mucho que lo volviese a intentar. Roberto Rodríguez tiene que volver, o sea que el año que viene la previa será bastante interesante. Licis, por lo que yo sé, no compite en el WSM porque estaba concentrado en el Arnold, no ha tenido tiempo de prepararse el WSM y bueno, es lo que dijo, que no estaba al nivel que él creía. También había una pequeña molestia por ahí que no terminaba de dejarlo y bueno, no estará en el WSM. De cara a objetivos del año que viene, pues la verdad es que no me planteo nada porque este final de año será cargadito. Si la situación sanitaria nos deja en paz, hay unos cuantos objetivos y unas cuantas competiciones a las que quiero asistir. Y creo yo que de momento concentrarme en esta temporada que termina de... O sea, acaba de empezar y termina en 2 meses, o sea, será muy intensa. Roberto es el mejor strongman sin duda. No excuses. I am animal. Una pregunta, ¿estás en el equipo de Tárraco? ¿Quién levanta más de banca? ¿Tú? Él, estoy en el equipo de Tárraco, sí, y levanta mucho más él. So we can see here, we've got the forklift scales out for this. Luis Obviously, Fernández competirá en algún torneo, no lo sé. Tom no lo Stone. Sé. Was that Luke that was rolling the stone on there? 171 kilograms. Joaquín, el tema de Brian Shaw lo tenemos que hablar en un vídeo porque es interesante. Es bastante interesante. Bueno, está empezando la bola. 171, así que vamos a por el récord de Dona primero. Dona will be confident. She's a great stone lifter. She's looking confident in herself. It's nice this week, you know, obviously we saw with Trey last vale, week. Va, no team avanzamos un poquito. Esto. Vamos a ver casi veo el primer tiro de calentamiento que tenemos de Stoltman, publicidad. Vale, aquí hay un tiro. Vamos a ver. Va Dona me pongo yo en pequeñito para que se vea bien. We can see there, Dona is sticking on
Va Don Amor. the Atlas Stone tacky. No sé si es tiro de calentamiento o es récord Essentially, ya. it's glue that helps you grip onto the stone. It makes the grip that little bit easier. Obviously, these stones have smooth surfaces. They do abrase the forearms. 100 kilos, madre mía, la bola de 100 kilos. And you can see there, that was like a La bola de 100 basketball kilos, for Dona. ¿dónde la ha metido? Warming up there with 100 kilos and just launching it Espectacular, over. espectacular. The cameras, Madre look mía. at it before the cameras. Vamos a ver si nos meten repetición desde adelante. Madre mía, la bola de 100 kilos, ¿cómo la ha hecho? The ¡Pam! there. It's actually like tree resin. That's where it kind of comes from. Yeah. It's like tree sap. And they kind of do some, again, I don't know the scientific side, how they Se ha roto el trípode. See the leg of the camera there, definitely. They broke it. Oh. They won't be inviting Donna up again. Bring these girls in and they just destroy everything. Look at that, just launching it over. She's making sure it's over the beam anyway. Yeah, but yeah, we're saying about the tacky. It does help stick to the stone, and that's important with these kind of weights. Without Cristian Pérez no ha competido este año. No sé qué le ha pasado. Trabajo, lo que sea, supongo. Buen levantador. Muy bueno. Sí, Cristian Pérez. La verdad es que este año por tema estudios, trabajo, pues se le había complicado todo bastante y ha decidido pues tomarse un respiro, ¿no? Y empezar con más ganas el año que viene. Kilikowski puede dominar el WSM sin Xiao y sin Thor. De momento está Xiao. A small island which built the largest empire in human history. Avanzamos un poquito más. The nation that gave us modern sport, including football, rugby, cricket, and more. Home of the English language and the most famous playwright of all time, Shakespeare. Birthplace of Tim Berners-Lee, whose World Wide Web enables us to access all of those works and more with the click of a button. The first industrialized nation on the planet with a long and rich history of science and innovation. Hola Dante, sí, este lo pasaron el sábado, pero yo no lo había visto. Hice una encuesta por YouTube, por Instagram, si queríais compartir este momento conmigo, y bueno, me dijisteis que sí. Así es que voy a ver el récord, una herramienta que es el avance el poder avanzar la publicidad, así es que será rapidito. I was actually born in Germany, but grew up in the Dona, UK. strongman, vamos a ver unos cuantos movimientos de ella. My dogs mean the world to me. They're funny in their own characters and they're always pleased to see you even if you're having a rubbish day. They're just like a big part of our family life. I really enjoy walking them. It's just a break away from everything. It's no training, there's no work. It's just concentrating on walking them and breathing in the fresh air, and you're just alone with your thoughts, really. Avena, plátano, agua. I think over recent years, strongwoman has really grown, but I think that's a reflection as well of society being more accepting of women lifting weights, and also women finding out that lifting weights is fun, and then it doesn't turn them into a man, which people think that's what it's going Fijaos to do. que cuádriceps tiene. No he visto nunca a Andrea Moore en directo. Vi a Andrea Thompson. Esta sí que la vi 3 veces en el Arnold, la he visto. Y impacta. Hold the world record for Atlas stones with no tacky, so it's a raw lift where Atlas stones people usually put the resin on their hands. Andrea ya tiene el récord oficial de, o sea, el máximo con 161 si no recuerdo mal. Que el año pasado, bueno, el año pasado, siempre hablo del pasado, la temporada pasada, la otra chica la intentó batir y no pudo. Al final se le quedó a nada. Quite recently, well, I say recently, 2012, through Facebook and being invited to a competition, and I just absolutely loved it. I loved it, every single bit about it. So I just carried on, and yo jugaba baloncesto. He jugado muchísimos años a baloncesto. Se me daba muy bien, la verdad. Me encantaría volver. Siempre tengo el mono de jugar a baloncesto. I think my favorite one is winning my first World's Strongest Woman title. Esa mujer, bueno, aquí tengo un equipo de forzudos que ahora nos lo dirá, entrará en Wikipedia y nos dirá cuándo pesa Don Amor. Si no, siempre lo suelen poner el peso. Arnold Strongman competition, the Buenas, Carles. And I'm really looking forward to doing today's record. ¿Qué debe estar pesando, Don Amor? ¿120? ¿Puede ser? A ver el equipo de forzudos que ahora lo dirá cuánto pesa Don Amor. Ya verás. Tengo un equipo aquí trabajando. My world record is a 170 kilo Atlas stone
load over a platform yoke. So that's going to be quite a big jump on the already existing record, which is mine at 161.5 kilos. ¿Cuánto peso hay en la bola de Stoltman con la anterior? La anterior es de 182, creo. Y la que intentarás la de 300, creo. 120 kilograms. En principio. It's nice and clean, free from dust. So I should imagine even, with these lighter weights. La semana que viene he visto que es el de Andrea Thompson de peso muerto. Y la otra ya el de peso muerto ya de 502. Luego lo revisamos. Antes de despedirme, revisaremos los récords que hay por delante. Va con 120 kilograms. This is roughly about the starting weight of a male competition, Loz. Yeah, sometimes even less. I've seen shows where they started at 100 kilos, yeah. It's muy fácil. A decent weight. I mean, muy fácil. Just for these. Muy fácil. 120. Avanzamos hasta el próximo tiro. Yeah, it's heavier than me. Yeah, there you go. So Donna is just thrown over the beam there. 120 kilograms. Is that Tom going to come out for a little warm up? Do we think? Tom también calienta con la de. Start his warm up now. So this is just shy. 120 kilos is a little bit shy of 300 pounds. So it's a big weight. Como si and look at nada. that. In Tom, it just looks like a tiny little pebble. Espectacular. Se ríen los locutores también, ¿sabes? Vale, avanzamos. A ver qué hay aquí. And welcome back to World's Ultimate Strongman, Feats of Strength. We are 140. here in Invergordon, Bonnie, Recordamos que el récord de Rhiannon Lovelands, este es el récord de otra chica de la temporada pasada. 140 ya empieza a ser una bolita pesada. 3 times world's strongest woman. Muy buena técnica. She is an incredible, cambio de agarre y arriba, muy fácil. And there 140 going over Luke, making sure it doesn't break anything this time. But it's like a bowling alley in there. It is. Yo no solo, nunca he estado en ningún equipo. Intenté 2 años meterme en un equipo de baloncesto al lado de mi casa, pero ya tenía fichas llenas. I always think Donna is much younger than that because she doesn't let the age affect her at all. She's just been improving. Julius creo que el año que viene dijo que intentaría romper she's la a banca. Fantastic athlete to watch. If you've never seen Donna lift, when she's getting psyched up for a big lift, she's stomping around. She starts really unleashing that kind of inner beast inside of her, and it's fun to watch. She's right now she's being quite methodical, but fijaros 140 como big numbers really gets herself fired up. And there's Tom just making Iván Makarov intentará 502, sí. Polishing off the beam there. But yeah, as you say, like she unleashes that beast, but she's such a nice, sweet person. She is actually probably one of the nicest. Yo era pivot, sí. She's just a person. Metro 89, pivot pesado. Siempre he jugado en 120 largos, 130 y pocos de peso corporal. Y llegaba a machacar el aro. Vale, avanzamos un pelín más, avanzamos, así es la ventaja. And she was mentioning in her journey piece there about how female strong avanzamos un pelín, que van con la de 160. 10 kilos menos que el récord. Este es el récord actual, el que ostenta Dona, de 160. Picking up little things from everyone, different coaches, different athletes, because we're all built differently. You watch the way Donna lifts compared to Tom, it's going to be completely different. ¿En qué asociación de powerlifting competiría sub-junior? Yo WRPF. Si queréis un día hablaremos de ello, pero el espectáculo que dan a sus campeonatos, tanto los speakers como los spotters, la gente que hay allí, los atletas... Me gusta mucho el espectáculo. AEP más seria, los campeonatos son un poquito más largos, no hay tanto espectáculo. Y WRPF lo que hace es que mete el factor de espectáculo, con lo cual los campeonatos se hacen más a menos y los levantadores nos lo pasamos mejor, creo yo. O al menos desde mi punto de vista, la verdad. Look there, Luke, always helping out. And again, we mentioned how important that kind of support network is. Es increíble la fuerza de esta mujer. La verdad es que 160, esta bolita ya empieza a ser de las pesadas, Huddle their heads together,
give each other advice, because at the end of the day we're always learning, and that's the beauty of the sport. There's always little tricks. Y Makarov no lo va a conseguir. Vamos a ver, yo pienso que sí. Quiero pensar que sí. There's the smelling salt. So she's just sniffing those. It's ammonia. Clears your head, fires yourself up. Here we go, 160. Up to the lap. Muy fácil la cargada, haciéndose así. Puts it back down. ¿Qué ha pasado? He seems happy. Okay. Me pondré... Epa. Looks like she was just testing the pickup there. It came up nicely off the floor. Came up real easy. ¿Algo ha pasado? Down with it. Me pongo abajo, que igual no molesto tanto para ver. Just wanting to save her energy now for that second stage. That's the hardest bit. Las gafas no, pero el protector bucal que usan de goma para morder sí que me lo voy a comprar, porque he leído artículos que dicen que va bien para la fuerza morder algo, o sea que lo voy a probar, sabéis que Brian Shaw siempre lleva un protector que más que protector es como una silicona para el momento de hacer fuerza morder. I noticed he's been on the physio bed recently as well, because he's got some cupping marks up by the shoulders. ¿Cuál es mi récord de piedra? Yo en el club levanté una de 200 kilos. Por encima de un listón de no sé, no lo he medido, pero debe medir 1,20 el listón que tenemos allí. Luke having a bit too much fun with that, wasn't he? Yeah, definitely. Iron Bill está en WSM. Iron Bill se ha metido en WSM como invitado, así que... Scotland, Kingdom of Alba, the land of the free yet punishing highlands and undulating lowlands, where battles were fought and warriors were born, hardened by weather, history, and unforgiving terrain, Avanzamos un pelín. Covered in mountains, lochs, and barren lands. Only the strong, only the brave will emerge from the lands to defeat and conquer. Kind of the icing on the cake, winning all them. No vemos la presentación de Stoltman porque la vimos el otro día ya con the stone record con las bolas. To bed, so like putting a record that nobody else is going to touch. We held it from the man himself, Tom Stoltman. Si Today, he is going to attempt to break the 300 kilo Atlas Stone record. He said he's going to set a boundary there that no one can touch. Esta digamos que sería mi máxima. What do we think, Loz, today? Saludos a México. Tom amazes me on stones. He goes with no support kit at all. You see some guys, they've got the belts on, they've got like the neoprene belts, the big thick belts to keep that midsection strong. Elbow sleeves, they've got the wrists, the tacky sleeves. Vemos que Stoltman tiene marcas de las ventosas del fisio, o me lo parecen a mí aquí en el hombro derecho. Sí, parecen marcas de ventosas. Esto quiere decir pues que ha tenido molestias. Viewers watching, this is a big weight. Massive weight, massive. See how comfortable muy he is. fácil los 200 kilos esto, madre mía. Another basketball there, nearly another brutal, camera. Brutal como han salido estos 200 kilos. 140 pounds, Mark. It's 200 kilos, massive weight, and he just launches it over like it's nothing. Vamos a ver aquí por cuál bola van. 265. O sea que terminará de calentar. Stoltman tiene 250 atrás. 265. I believe in him. I really do. I mean, you sit ¿Sabes más o menos cuándo será el próximo torneo de liga? Sí. El último fin de semana de octubre o el primero de noviembre. En principio. Y será en Fuenlabrada. En principio, no está nada confirmado. Hoy he hablado con el presidente y me ha comentado esto, que intentaba montarlo para finales de octubre, principios de noviembre en Fuenlabrada. Pero todo cogido con pinzas porque las cosas ya sabéis cómo están por aquí. Ha probado 200 y va por 265 ya. Debería subirlo bastante fácil si quiere probar 300. Concentración. Es
aunque sé lo que va a pasar, igual estoy nervioso, ¿sabes? Yeah, 307 kilos. Every kilo counts, especially if you're setting these records. He's got 265 kilos lined up, ready to go. Final warm-up left for Tom. Vamos a ver cómo lo levanta. 265. Nice. Con bastante facilidad. That was easy. Easy peasy for Tom. He's just looking so confident today. Real change in him over the last year. Lo he visto bastante fácil. He's capable now, whereas before he was always this big, strong lad, but there was a little bit of lacking in that mental side. Now he's got that mental. Me encantaría que subieses vídeos de un día en tu vida o entreno incluyendo alimentación, por favor, me encantaría de verdad. Me lo pedís mucho esto y al final lo voy a tener que hacer porque me lo pedís. Pero bueno, es un día a día normal. Hoy vengo del curro, llevo el polo del curro de agricultor de arroz. Y bueno, la alimentación, pues por ejemplo, esta semana es un poco interesante, ¿no? Porque esta semana es de descanso, entre comillas. La semana pasada sí, tengo que hacerlo coincidir con la semana de carga, que siempre pues el tema de comida es más espectacular, ¿no? que cualquier semana del año, por ejemplo. Vale, avanzamos, Publi. Over this left, vale, tenemos a Big Z en pantalla ya. Vamos a ver, avanzamos un poco. Bueno, ya lo dejamos aquí. Me parece bien. 170 de bola. Dona More, strongman. But I do think he's doing the right thing. As much as the fan in me wanted to see him do this, you got to be smart sometimes. But now we got Dona. Markboy, este chico lo he visto entrenando con Larry Will, sí, entrenó y en la temporada pasada intentó hacer 400 de peso muerto. Que si no recuerdo mal, eran 4 veces su peso corporal y no lo logró por poco. Just getting the tacky, making sure it's all tacked up. Sparkling out. Súbele más tu voz, porfa. Made this stone specially for her. So what she's doing there is trying to get some of the excess tacky off her hands and get it onto the stone. So when she goes to grab it, it's perfectly set in the right place. Allows her to stick a little bit easier to the stone. A ver si la puedo subir un poquito de aquí. With these record attempts, everything has to be absolutely spot on. A ver si la subo un pelín de aquí. Vamos a ver si así me oyes mejor. I think Zadrunas is just... Súbete un poco el volumen de qué. I tell 3, 2, 1, lift, and then you have 90 seconds. 90 segundos para levantar. 90. So 90 seconds on the clock for Dona to get it from the floor over the beam. Cómo pone resina en la bola. Tienes que tener muy calculado la resina porque demasiada resina resbala también, ¿eh? No body part is allowed to touch the beam when she's doing this, so she can't grab onto the beam and push it over with her chest. She must clear the beam, both hands on the stone. 48 inches is the height. De mi voz, es que la tengo a tope mi voz, Someone like Tom having that wingspan makes such a difference. He can just wrap around the stone so easily. Ahora, you know, Donna's not vamos a ver si sube, pero tengo tope el micro. No puedo subirlo más. Have to really squeeze that much harder to get this stone up to her lap, readjust the hands, and then as much power as she can generate through those legs and hips to accelerate la cantidad de... Bueno, vamos por Dona, luego nos ponemos con los trofeos de Sabicas porque tengo que hacer un vídeo de su sala de trofeos. She's I want to see her get fired up. She's not done it today. She seems quite focused and calm, which is unusual for Dona. I mean, she's always focused, but she usually gets herself fired up. Faja de neopreno. She's got the soft belt on there just to give that back mucho some los protection. La faja de neopreno, we spoke about Tom never using anything like that, but most athletes do use, especially the softer belts, because they allow for that flexibility. The leather belts that you see for the deadlifting and the squats and stuff like that are much more rigid. They don't allow that movement. Bueno, ahora me escucháis bien, ¿o qué? You need that flexibility to get down to it. Here we go. There, gets herself fired up. This is it. Vamos a ver. There we go. Now we're getting firing herself up. 3, 2, 1, lift. Got to focus on the first Hasta part. la rodilla fácil. Se la acomoda. Excellent. Good girl. Come on. Arriba. Arms over. Let's lift it. Come on, Dona. Vamos. Come on, Dona. Vamos. Push it over. She's got it over. Yes. Muy bueno. She's got it. She's done it. Espectacular.
Fantastic. Good lift, dice Sabicas, así es que... There we go, there's the brutal, muy smile. She had that kind of enhorabuena, inner Dona. rage and beast coming out of her, and then she'll calm down and we see the smile. It's so Satisfecha, interesting watching perfecto. these top athletes. They get themselves fired up. Un récord brutal, And then now she's 170 kilos barking and de enjoying bola de it. Atlas, Ojo que se dice pronto, That's 170 fantastic kilos. to see. She is Y, absolutely buzzing, as we would say up in Scotland. That is Great to see. a massive, massive achievement. Huge Atlas stone. I never thought I'd see a woman Vale, lifting a escucha stone perfecto ahora. that heavy. Vemos la in my time repetición. in strongman. It just shows the level just keeps getting better. Aquí vemos que se Here we ayuda can un pelín see de la She del gets it onto the soporte, pero beam, and then perfecto. she just pushes it over the top. No hesitation in getting it over there. Look at this. Fijaros Just to este fight with plano you, you can see how lateral much bigger that con stone la is bola on que her casi ni than, la say, puede. like a Tom. She doesn't have Muy the bien. height to just dump it straight Muy over. bien por Dona. But she got behind it, pushed the stone over. Perfecto. Tenemos la herramienta de avanzar que nos gusta bastante. Vamos a avanzar hasta el próximo récord, que supongo que será el de Stoltman. Pam, pam, pam. Bueno, la entrevista a Dona nos la saltamos. Ponemos el final. It comes along that tickles my fancy. Oh my goodness, I don't have to think about that one. What do other people say? Ya os digo, me gustaría ver a Dona en persona. Message to what? Porque si Andrea Thompson ya me pareció brutal, Don't quit. Andrea es más grande que Andrea Thompson. O sea, tiene What más was the brazo, question again? más alta. A message to everybody is don't quit and keep moving forward. You can achieve what you want. Ojo if you just Joaquín, work really porque hay hard. una idea en mente. Ojo. Ojo con esto que has dicho, que igual cae algo para 2021 así, que creo que os va a gustar. Más que nos va a gustar, es una cosa que hace falta aquí en España para terminar de arrancar el strongman y que la gente joven y la gente que quiera probar arranque. Vamos a ver si termina este año, si con todo el tema sanitario no está todo congelado, pero estamos en ello, estamos en ello. So pleased to see her get the world record. It's going to be interesting to see if she's going to try and take it even further, maybe next time Yo con round. esa bola She's creo que got me salía so la much columna potential still ahead vertebral of her. en You can tell how much she actually really enjoys the sport as well. You know, some of the guys and girls we see, they're very avanzamos un focused. pelín, They're porque he tunnel visto vision, que whereas she aquí just seems It was 50-50. ya sabe Everything hablando. felt alright until I got to the 265. It slipped a wee bit. Although it was fast, I felt a wee twinge in my bicep, and it lo que me kind of was comentaste, getting ¿no? worse Que as it was going on. So que I Stoltman kinda ni lo thought, probó, right, let's ni lo just probó por molestias. leave the De world todas record formas, attempt he visto que for ha another day. levantado, There was bueno, no way I kind me of pongo could yo squeeze grande. my biceps, so it was a bittersweet thing. But Lo at the siento end por of the day, I Stoltman, la came away verdad, positive. me You know, hubiese I'm encantado not, verle levantar 300 I didn't kilos. push myself, so I'm not de really, bolas de really Atlas. injured. Got world's strongest man in 7 Pero weeks, bueno, and que pongo for me pausa now aquí. that's the goal. And then I'm still the king of the stones. I always will be the king of the stones. And yeah, I'll come back bigger and stronger. And Vale, pues lo dejamos aquí, esto parado, charlamos 5 minutos ya y lo dejamos. Qué lástima que Stoltman no haya podido probar. De todas formas, 265 le han salido muy, muy fácil. O sea, asusta la forma que tienen esta gente de levantar peso. Y es una lástima, ¿no? Porque estos 300 de bola yo quería verlos. Vale, pues si tenéis alguna duda, charlamos 2 minutitos y lo iríamos dejando aquí, un directo cortito. Quería ver de primera mano estos intentos, sobre todo el de Dona, y el de Stoltman no tanto porque ya sabía que no tiraba. Y bueno, muy contento de compartirlo con todos vosotros, la verdad. Fue una idea que surgió de vosotros, que viéramos juntos este intento. Así es que muchas gracias por la confianza y muchas gracias pues por querer compartir estos levantamientos conmigo. Aprovechando que esta semana yo estoy un poco paradito. Este fin de semana hay directo, vamos a ver qué directo hay este fin de semana. Y nos vamos al canal de Rogue Fitness, porque en el canal de Rogue he visto que había un directo programado ya. Evidentemente, si
Andrea Thompson, peso muerto femenino, intento de récord. Así que está programado para el día 4, que el día 4, si no recuerdo mal, es domingo. Día 4, para el domingo a las 7 de la tarde. Eso quiere decir que nosotros empezaremos a las 7 menos cuarto, 7 menos 20. Andrea Thompson, récord de peso muerto femenino. Muy interesante este récord también. Ya lo anunciaré por Instagram, lo anunciaré por aquí por YouTube, por la pestaña de comunidad, para que os enteréis y para que no os olvidéis, claro, porque hay veces que me dices, hostia, me he olvidado, no sé qué. De esta forma no os podréis olvidar. Pues nada, yo me voy con mi resfriado, me voy a casa a duchar y a descansar hoy. Ya lo sé, ya lo sé. La semana que viene tengo que grabar un vlog, porque voy a un sitio a hacer una cosa que creo que os va a gustar. La putada de grabar esto de un día es que necesito una persona con una cámara que me siga todo el día, el trabajo, no sé qué, y me cuesta. Pero sí, al final lo tendré que hacer porque es una petición, ya os digo que me hacéis bastante. Vale, pues nada, gente forzudas, dejamos este directo aquí. Otra vez más, muchas gracias por compartir este momento conmigo, por haber perdido este ratito, los que ya habéis visto el levantamiento y volverlo a ver, y muchas gracias a los que no lo habéis visto pues por verlo conmigo. Nada más, estados al tanto, el domingo a las 7 menos cuarto volverá a haber directo. Nos volveremos a ver con este récord de Andrea Thompson. Así es que nos vemos en próximos vídeos. Salud y fuerza. Y como siempre tenéis dos opciones: suscribiros o ver el siguiente vídeo.